Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en este hermoso día, lunes, que hizo el Señor para todos nosotros. Así pues, pidamos la bendición del Señor para poder compartir su palabra en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque nos da la oportunidad un día más de poder disfrutar de tu palabra, alimentarnos con este alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra, ese mensaje que tienes tú hoy para nosotros. Así pues, Señor Jesús, junto con toda nuestra familia, queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos en este hermoso día lunes. Así que el Señor nos va a hablar hoy en Lucas 9 del 46 al 50. Lucas 9 del 46 al 50 y dice así. ¿Quién es el más importante? A los discípulos se les ocurrió preguntarse cuál de ellos era el más importante. Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de su nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermoso mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí miramos que puede pasarnos algo semejante que a los discípulos. Recordemos que también los discípulos eran de carne y hueso y que también sentían y que también, pues, tenían su forma de pensar y de actuar y todo algo como nosotros, ¿verdad? Así que, ¿qué pasó con ellos? Se les ocurrió, ¿verdad? Ahí dice que se les ocurrió preguntarse cuál de todos era el más importante. ¡Wow! Pues a lo mejor alguno porque llegó primero al grupo pensó que tenía más, pues más derecho a ser el más importante, ¿no? O tal vez por el que tuviera más edad, o el que sabía más. Bueno, solamente ellos saben por qué quería saber quién era el más importante, pero sí querían saber quién era el más importante. Pero, pues, vamos a darnos cuenta quién es el más importante. Porque el Señor, ¿qué hizo el Señor Jesús? Agarró a un niño, lo trajo, lo abrazó y lo tenía en sus brazos, ¿verdad? Tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, fíjense, les explicó algo bien bonito. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjense, mis hermanos, ¿se dan cuenta la magnitud de la omnipresencia en esos niños en los cuales se hace la presencia viva de Dios mismo, de Jesús, ahí en ellos? Lo cual nos llama la atención para nosotros. En ocasiones un niño no lo tratamos tal vez como merece. Tal vez no jugamos con ellos cuando hay que jugar. Tal vez los maltratamos, les gritamos, les pegamos. Cada quien en su casa sabe cómo trató a sus hijos, cómo vive con sus hijos. Eso es personal, ¿verdad? Pero,
¿Qué dice? Si el Señor dice, al que recibe a uno de estos niños, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Dios mismo. Entonces, pero, eso que hizo Jesús fue un escándalo para la gente que no era del grupo de Jesús, o sea, que no eran discípulos de él, porque siempre ven que estaba rodeado de que fariseos, que maestros y que cuánta cosa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, los niños no contaban para nada, igual que las mujeres. Esos no contaban, no eran nada. Los maestros que llevaban la ley espiritual, o sea, la ley de Dios, esos a un niño los miraban mal, los maltrataban, eran los esclavos de ellos, entonces, pero no los trataban como persona porque no valían, no tenían ningún valor porque no se parecían a ellos en su preparación, en sabiduría, en todo lo que ellos hacían. Por eso, cuando Jesús toma a este niño, un escándalo para los demás, ¿verdad? Pero, y luego que les dice que el que recibiera a un niño, lo recibía a él, y si lo recibía a él, recibía al Padre. Entonces, un escándalo mayor, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta qué representa un niño para nosotros. O sea, y entonces también nos llama como a ser niños, a tener un corazón limpio, sincero, amoroso, sin rencor, que perdona, ¿verdad? O sea, un niño, en nosotros también se puede manifestar la presencia de Dios, si vivimos y somos como un niño. Pero bueno, eso es algo muy grande y que se refleja en algo pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ahí nos dice que, dice, el más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. O sea, entre todos, el más pequeño entre ustedes es el más grande. ¿El más pequeño en qué? En que no se enoja, que no mira mal a los demás porque hacen algo, ¿verdad? O sea, siempre perdona, o sea, humilde. El que es más humilde es el más grande, porque recibe más gracia de Dios. Casi nada. Así que mis hermanos, es algo muy especial el ser humilde, el ser como un niño, ¿verdad? Porque ese sería el más grande. Entonces, si queremos sentirnos realmente grandes, tenemos que ser humildes entre los demás. Pero aquí hay otra cosita que nos llama la atención. ¿Qué dijo Juan? Maestro, hay alguien que anda expulsando demonios en tu nombre. Entonces, pero le dijimos que no lo hiciera, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta cómo Jesús escucha eso, pero ¿y qué se manifiesta en esa presencia de los, perdón, qué se manifiesta en los discípulos? Aquellos que miraron que alguien más estaba haciendo algo bueno en el nombre de Jesús. Miren, en la actualidad nuestra, en nuestras parroquias, cada uno de ustedes tiene su parroquia donde va. Y saben que hay diferentes ministerios, ¿verdad? Hay desde ministro de Eucaristía, ujieres, lectores, hay de coros, bueno, hay muchos, los que rezan el rosario, bueno, el food pantry, bueno, hay muchos ministerios y todos trabajan para Dios. Pero no falta a ese Juan que preguntó, ¿eh? que, que había alguien que hacía lo que ellos hacían, pero no estaba en su grupo. Pues sí, entonces en tu parroquia hay muchos grupos, pero todos trabajan para el mismo Señor. Entonces, nosotros no tenemos que hacer como aquellos que miran a alguien más menos que uno, ¿verdad? Entonces, tenemos que unirnos y no tener envidia de ellos. A lo mejor ese otro grupo hace cosas mejores que nosotros y nosotros no lo hacemos. Y por eso la envidia nos corroe, nos corrompe. Pero no porque trabajen
am, haciendo otras cosas, sino porque lo hacen mejor. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra situación? Entonces, tenemos ahí Juan, cuando le prohibieron a esa persona que no siguiera haciendo lo bueno, ¿por qué no en vez de eso se alegró en que alguien más estaba viviendo como Jesús quería? ¿O no? Porque si yo me doy cuenta que alguien más está viviendo como Dios manda y hace lo que Dios quiere, yo me tendría que alegrar porque hay alguien que vive como Dios manda y no querer ser yo el único, porque yo sentirme que nomás a mí Dios me habló. Pues sí, eso sería lo más maravilloso y es lo más maravilloso que Dios te llame a servirle a Él. Pero eso no tiene que ocasionar la envidia, el celo, pero no del bueno, sino el de aquel que desune porque, no, ya lo paramos, que no le siga. No, déjalo que haga lo que Dios quiere, únete con Él y sé más fuerte. Unan sus fuerzas para trabajar para el Señor y harán cosas mayores, más grandes, que ayuden a más gente, que salven a más gente. ¿Ah? La unidad hace la fuerza y no separados. Cada grupito van luchando a ver quién corre más o quién hace más. No, no se trata de competir, se trata de unirse y ser uno solo para el Señor, trabajar con el Señor. Así es que ahí Juan, los que impidieron, pararon a esa persona que seguía, que trabajaba expulsando demonios en el nombre del Señor, verse alegrado que había alguien más como ellos, que en ese mundo donde se encontraban había gente también viviendo como Dios manda, haciendo lo que Dios quiere. Así que Jesús cuando ¿qué les dijo? Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. ¿Ah? Es la unidad de todos esos grupos en una parroquia que trabajan unidos con el mismo amor, con el mismo sentimiento, con la misma entrega, la misma pasión y el mismo sentir de que somos llamados por Jesucristo para trabajar en su viña. ¿Ok? Y Él sí paga bien. ¿Recuerdan la parábola de la viña cuando salió a buscar trabajadores en la madrugada, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, y cuando ya estaba oscureciendo? ¿Qué pasó? ¿A poco a los que entraron más temprano les pagó más? No. Simplemente Él da lo que Él quiere, como Él quiere. ¿Por qué? Porque miren, en primera, Jesús no les contestó la pregunta que tenían, la incógnita de quién era el más grande o el más importante. ¿Por qué? Porque eso no cuenta para Dios. ¿Ok? Lo que cuenta es el que el más se acerca a Cristo. Y a Cristo hay que recibirlo en la persona de los más pequeños. O sea, aquellos humildes, aquellos niños, aquellas personas que se merecen tu respeto, nuestro respeto. ¿Mm? Entonces, imitar a Cristo, eso es lo más importante. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Él amaba, Él perdonaba, Él ayudaba, Él se entregaba a sí mismo. ¿Mm? Porque aquí dice, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. O sea, la humildad, pequeño en humildad, en amor. A mis hermanos, yo creo que tenemos mucho, mucho por qué luchar. Pero recuerden que la paga es buena. ¿Mm? La paga es muy buena. Y un día estaremos con el Señor allá, donde todos los hijos quieren estar, en su presencia. Pero luchemos, no dejemos que haya divisiones, no nos creamos los más importantes o los más grandes o los más poderosos. El más grande es Jesús.
El más importante es Jesús. El más poderoso es Jesús. No querramos quitar a Jesús y ponernos nosotros. ¿Ok, mis hermanos? Que Dios les bendiga y demos gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y queremos abandonarnos en tus manos, Señor Jesús. Por eso pedimos tu bendición, para que junto con nuestra familia podamos meditar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y meditarla en nuestra vida y no dejar que el mundo nos cambie, nos corrompa, sino que ser, como dice tu palabra, que somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo que eres tú, del cual tú eres la cabeza. Nosotros somos la iglesia de la cual tú eres la cabeza. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos sigas aumentando nuestra fe y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, que tengan un feliz día. Que Dios les bendiga.